Bueno, mucha atención porque, por ejemplo, señora o señor, si usted siente dificultades para dormir, amanece rígido por las mañanas o, por ejemplo, en el caso de las mujeres, un dolor menstrual sencillamente insoportable, inclusive hormigueo en brazos, en manos y en pies también. Bueno, esos son algunos de los síntomas que se destacan en una enfermedad conocida como fibromialgia. Pero, ¿quiénes padecen esta enfermedad? ¿Por qué aparece? ¿Se puede tratar de manera natural? Bueno, y justamente vamos a abordar este tema y tenemos dos expertos que nos ayudan. Hoy tenemos, como dice Verónica, dos expertos muy especiales. A mi lado está la doctora Yasmin Choto Cruz, quien es cirujana y también es especialista en medicina alternativa. Y el doctor Ronnie Capri, quien es miembro de la Asociación de Quiroprácticos de Costa Rica. Bienvenidos a su casa, Giro. Buenos días. Buenos días. Doctora, arranquemos con el tema. Me duele aquí, me duele allá, no me puedo levantar la cintura. ¿Esto se denomina fibromialgia o la fibromialgia viene acompañada por otras enfermedades? Bueno, la fibromialgia en sí es un síndrome de dolor generalizado. Es un síndrome en el que el paciente realmente es hipersensible al dolor. Entonces, tradicionalmente se ha hablado de los 18 puntos gatillo, que son puntos que diagnosticamos con dolor, y esto en realidad va más allá. En realidad hay un término que se llama alodinia, lo que significa es que el paciente duele generalizadamente. Inclusive son pacientes que son realmente sensibles, inclusive el tacto a la piel produce dolor. Entonces son sensibles al dolor, los pacientes pueden ser sensibles al ruido, pueden ser inclusive sensibles a la luz, y por eso se dice que la verdadera fibromialgia tiene una sensibilización a nivel del sistema nervioso central de la manera en que percibimos el dolor. Entonces es una situación real, el paciente realmente experimenta dolor, un dolor de diversas intensidades, puede variar de un día a otro, puede variar de una hora del día al otro, pero el paciente siempre se mantiene con dolor. Se acompaña además tradicionalmente de otros síntomas como son el trastorno del sueño, el sueño interrumpido por el dolor. Esto nos lleva a depresión, nos lleva a ansiedad. Y otra manifestación de sensibilidad de la fibromialgia son los trastornos digestivos, como el síndrome de colon irritable. Entonces, por lo general, el paciente presenta toda esta sintomatología. En cuanto al dolor, decimos que es un dolor que abarca las 4 extremidades, que abarca los 2 lados del cuerpo, izquierdo-derecho, abarca el frente y abarca atrás, o sea, es todo el cuerpo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces hay condiciones médicas que imitan a la fibromialgia. Entonces, tenemos que diferenciar cuándo es una verdadera fibromialgia y cuándo es una enfermedad similar a la fibromialgia que viene producida por otras situaciones. Por ejemplo, enfermedades de tiroides, por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, las enfermedades de desbalance hormonal que tanto conversamos, ¿verdad? Sí. Que son situaciones que una vez diagnosticadas podrían explicar la razón del dolor. Ya descartamos todos los exámenes de laboratorio están negativos y no tenemos ninguna explicación para el dolor, entonces le podemos llamar fibromialgia. Ahora bien, doctor, perdón, doctora, sí. ¿Iba a agregar algo más? Sí. No, estar seguro de eso, de que el diagnóstico de fibromialgia sea un diagnóstico real. Acertado, muy bien. Y para aprovechar también la intervención del doctor, ¿cuál es la causa de la fibromialgia? Bueno, entonces, como ella está explicando, muchas veces ¿qué pasa? Hay daño en la columna. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Hay golpes, caídas, accidentes, malas fuerzas, son fuerzas en la columna durante la vida. Estas fuerzas en la columna pueden torcer una vértebra. Con una vértebra torcida, ¿qué pasa? Es empezar con tiempo torciendo la columna y poco a poco puede producir daño en el nervio. Tal vez el nervio está bajando en el brazo, produciendo este hormigueo. Eso podría ser el origen, doctor. Exacto. Entonces, vamos para enseñar una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un gráfico, ¿ok? Entonces, mira cómo el cerebro está mandando mensajes a través de estos nervios. Cada nervio pasa por diferentes partes, por los órganos. Entonces, si hay daño en la columna, indirectamente puede afectar el órgano. Entonces, también estos nervios pasan por el brazo. Entonces, y produce hormigueos. Mira cómo está pasando aquí. Entonces, cuando hay daño en la columna, indirectamente produce hormigueo, se duerme la mano, se duerme la pierna o diferentes partes. Siempre necesito chequear la columna, porque generalmente estos son problemas mecánicos, no son problemas químicos. Entonces, golpes, caídas, accidentes, produce daño en la columna. ¿Okay? Ese es otro ejemplo.
Okay. Entonces, ese es un ejemplo de la columna. Okay. Entonces, mira, que vamos para el sudeste. Now, mira cómo los nervios pasan. Pasa por aquí en el cuello. Entonces, ellos pasan en el cuello, en los hombros, el brazo, pasa por aquí, baja entonces en todas las partes. Sí, todo entonces, está conectado, doctor. Por supuesto. Eso es porque cuando usted tiene dolores en todo el cuerpo, es muy importante chequear la columna. Porque, ¿qué pasa? Hay golpes, caídas, accidentes, y puede producir daño. Daño en el nervio y en el músculo hueso. No, ese es otro ejemplo. No, mira aquí. Ok. Imagínese. Esa es una placa normal. Normal, mira curva, mira el espacio para el disco, el espacio para el nervio. Entonces, ¿qué pasa con golpes, caídas, accidentes? Son fuerzas en la columna. Puede torcer el vértebra. Con el vértebra torcido, empieza torciendo la columna y poco a poco produce daño en el nervio, daño en el músculo, daño en el hueso. Y daño... Todo relacionado con la columna, doctor. Entonces, lo mismo, imagínese, está construyendo una casa con bloque. Y un bloque anda torcido. Entonces, ¿qué pasa? Empieza torciendo todo y después el rodeo del bloque produce daño. No, mira igual. Mira, ese es con una vértebra torcido. Mira cómo la estructura está cambiando. En 1, 2, 5, 10 años. ¿Entiende? Claro. Mira cómo está aplastando el disco. A veces produciendo una hernia de disco. Mira cómo está aplastando el nervio. Tal vez bajando en el brazo. Claro. Mira cómo está gastando el hueso. Entonces, todo daño, 5 o 10 años luego, produce dolor. Tipo de daño es un daño mecánico. No es exacto. No es un daño químico. Entonces, generalmente la gente anda tomando un químico, alivia el dolor, pero la causa sigue. Ahí la causa. ¿Y qué pasa? Sigue gastando. Y 5 años, 10 años. Y mira cómo cada día es mucho más grave. Y lógico, mucho más daño y mucho más dolor. Entonces, siempre cuando tiene tipo de síntomas, necesita un examen en la columna, porque muchas veces son problemas mecánicos. De hecho, en unos minutos vamos a ver ese examen de la columna. Por el momento vamos a aprovechar y le vamos a dar el pase a Helen, que ya está lista con el primer caso. Helen, adelante. Gracias, Verónica. Hace 12 años, Elizabeth, los médicos le dicen que sus dolores de por aquí, de por allá, tenían un origen. Usted me dice que desde que estaba pequeñita tenía dolores en las rodillas. Sí, es correcto. Yo recuerdo que desde muy pequeña, constantemente tenía dolores como tipo de rodilla, planta de los pies, cadera, hombros, codos. Y desde muy pequeña tuve que enfrentar dolores constantes. ¿Dónde le duele a usted, Elizabeth? Mostremos un poco a la gente. Hay muchos dolores generalizados, hay específicos, tal como esta parte de aquí en el codo, es un dolor que es como un dolor quemante, punzante, que está constante, el dolor, ¿verdad? Se corre hacia el hombro, el dolor también. Hay ciertos puntos muy específicos que son más intensos, ¿verdad? Siempre hay dolor generalizado, hay dolores más intensos, dolor, espalda, todo lo que es la parte de la columna también llena, todo el dolor se expande hacia la columna, toca como la ciática, el dolor baja hasta los pies, inclusive es irónico, ¿verdad? Pero los dedos también, cuando tengo que lavar los trastos, entonces con solo el contacto del agua fría, ocasiona un dolor en los dedos que me lleva al dolor hacia la espalda. Y el dolor es, como me dice usted, punzante, quemante. El dolor al mismo tiempo es como un fuego que uno siente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo punza. Son como unas punzadas. ¿Usted en la mañana hace algo siempre de estiramiento? Sí, yo con el tiempo he tratado de ir probando diferentes cosas, y una de las cuales yo he sentido un poquito el alivio en las mañanas cuando me hago estiramiento. Hago estiramiento primero en la cama, después salgo afuera, tengo un paralito ahí donde está mi altura, ¿verdad? Para que no haga yo un esfuerzo, ¿verdad? Para no recargar, digamos, para que no se me haga se me arratonó. Entonces yo lo que hago es que me sostengo y me dejo caer suavemente. Suavemente me dejo caer con el esfuerzo, o sea, con el peso de mi propio cuerpo. ¿Usted también ha tenido otros problemas a raíz de esta enfermedad?
Yo considero que detrás de la fibromialgia hay más enfermedades. O sea, yo siento que la fibromialgia es algo que nos avisa que tenemos algún problema más a fondo, ¿verdad? En mi experiencia personal. Bueno, Elizabeth quiere preguntarle algo en concreto a la doctora Chotocruz y nos gustaría saber ella dice que ha tenido algunos cambios en su alimentación y ahora es como más responsable y más puntual y trata de estresarse menos y dice ella que con eso ha sentido una pequeña mejoría. Muy bien, Helen. Y retomando el caso de Elizabeth, porque ella nos decía que desde muy jovencita y sigue siendo una señora joven, pero comenzó con las rodillas, el dolor punzante, quemante, me molesta acá, o sea, le duele todo, doctora. ¿Cómo ayudamos? Ella retomaba que la alimentación le había ayudado un poco, pero ¿qué más puede hacer ella para sentirse mejor? Me llamó mucho la atención que ella dice, una vez que empecé a tranquilizarme, una vez que empecé a manejar mejor el estrés, me sentí mejor. Eso es un punto muy importante que ella menciona, porque el dolor crónico es una fuente de estrés para el cuerpo permanentemente. Y una de las causas importantes del inicio de la fibromialgia son eventos estresantes, accidentes, traumas, eventos emocionales, ¿verdad? Divorcios, este tipo de cosas que nos pueden llevar a desarrollar la fibromialgia. Entonces, digamos, desde el punto de vista hormonal, hay un sistema de las hormonas del estrés que son reguladoras del sistema inmunológico. Entonces, cuando una persona está desbalanceada a nivel de hormonas del estrés, es más susceptible a lo que sea dolor, ¿verdad? Es más susceptible con un sistema inmunológico debilitado, con problemas de sueño, con cansancio, cosas que nos pueden imitar los síntomas de la fibromialgia o si la fibromialgia realmente existe, exacerbar los síntomas. Entonces es, digamos, desde el punto de vista del manejo del cortisol, del manejo del DHA, ¿verdad? Que son hormonas que nos van a ayudar a prevenir ese tipo de síntomas. Doctora, ¿usted tenía algún gel, algunas cositas que podríamos ayudarle a esta paciente? Claro, tenemos un paciente, ¿verdad? Vamos a invitarlo. Vamos primero, Vicente, a ver los elementos que tiene aquí la doctora para apoyar a estas pacientes que sufren tanto, ¿verdad? Ok, entonces, desde el punto de vista nutricional, lo que se dice es que las personas con fibromialgia tienen algunas deficiencias. Ya cuando medimos niveles de vitaminas en el cuerpo hay deficiencias. Entonces, digamos, aquí lo que tenemos es magnesio en cápsulas, porque el magnesio realmente está deficiente en la dieta actualmente. Y el magnesio es importante suplementarlo porque es uno de los relajantes musculares más importantes que tenemos. Entonces nos ayuda con el control del dolor, nos ayuda a quitar esas contracturas que generalmente vienen con la fibromialgia asociadas y también ayuda a dormir mejor. El magnesio lo podemos usar de noche. Para ¿una capsulita, doctora? Sí, eso depende. En función de la dosis de cada paciente. Eso depende de la dosis de cada paciente realmente. Después, lógicamente que tenemos que hablar de sustancias que son antiinflamatorias. Claro, porque hay una inflamación porque hay una inflamación de los músculos permanente, ¿verdad? Y entonces ayudamos con la dieta, con una dieta muy sana, pero sustancias, por ejemplo, como los omega 3. Estos son omega 3 que cuando se toman en una dosis importante tienen un efecto antiinflamatorio y ayudan mucho con esa parte de la rigidez articular, que amanecen como tiesitos, y rigidez, ¿verdad? Exactamente. Otra y muy importante es la vitamina D. ¿Por qué la vitamina D, porque hay una deficiencia. Cuando hacemos exámenes de vitamina D en pacientes con fibromialgia, por lo general son deficientes en vitamina D. Y la vitamina D tiene un rol muy importante, no solo en la salud muscular, sino en la salud del sistema del estrés también. Entonces, regulación del sistema del estrés, salud muscular, salud ósea, y tiene un efecto antidepresivo bastante importante, que la depresión es parte. Que está asociado, ¿verdad? Con Asociada. esos pacientes que tienen tanto dolor. Exactamente. Como usted explicó, ¿no? Una enfermedad va jalando la otra. Exactamente. Todo esto nos ayuda con nuestro concepto de nuestras 4 patas, sillas balanceadas, en que tenemos que balancear tiroides, hormonas del estrés, hormonas reproductivas, que no hemos llegado a eso porque, ¿verdad? En la parte de la menopausia es otro tema. Y hablando de otras sustancias, digamos, podemos usar vitaminas del complejo B, que son una base nutricional pues muy importante porque nos ayudan a regular la desintoxicación del cuerpo. Entonces, en efectos de desintoxicación para mantener, digamos, un sistema inmunológico sano,
para Ese mantenernos. podría ser. Sí, porque también es muy importante decir que la fibromialgia está asociada con esta depresión y esta sensibilidad al dolor por deficiencias de serotonina. Ok, Y perfecto. entonces la vitamina del complejo B ayuda a la fabricación de la Muy bien, serotonina. doctora, gracias Excelente, por todo este doctora. consejo y de Claro. verdad, bueno, vitaminas que nos curan, ¿no? También